Esta es la historia de Andrea y Abraham. Un día, platicando en el parque, se dieron cuenta que ambos están hartos de pedirles dinero a sus papás. Así que deciden emprender. Andrea y Abraham abren un negocio de pasteles. Deciden hacerlo en su casa reduciendo la inversión inicial y solamente compran un horno de 300,000 pesos. Su negocio fue un éxito y después de descontar los servicios como luz, agua y gas, en el primer año tuvieron una ganancia neta de 100,000 pesos. No contaban con la existencia del SAT, un organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a quien según la Ley del Impuesto sobre la Renta, ISR, se le debe pagar un 30% de utilidad. ¿What? Ellos se negaban de pagar tanto dinero, por lo que investigaron e hicieron una estrategia fiscal. ¡Yay! Para poder reducir el porcentaje y tener más ganancias, fruto de todos sus esfuerzos y desveladas horneando. Ellos descubrieron el concepto del activo fijo, que es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. Ejemplos de un activo fijo son el transporte, mobiliario, computadoras, máquinas. En la pastelería de Abraham y Andy, sus activos físicos era el horno de 30,000 pesos. Pero el horno no siempre va a valer 30,000 pesos y se toparon con el concepto de la depreciación, que es la disminución del valor o precio de un activo fijo con relación al que antes tenía, por el uso progresivo que el bien tangible tiene. El monto despreciable de un bien debe asignarse a resultados sistemáticamente a lo largo de su vida útil. En México se tienen varios tipos de depreciación que se pueden aplicar para pagar menos impuestos sobre la renta. Abraham y Andy deberán elegir uno de estos tipos de depreciación para la vida de su horno dependiendo de las necesidades de su pastelería, y así poder tener una empresa sustentable en un futuro y cuando el horno no funcione más, ellos podrán pagar uno nuevo. Cada uno de estos tipos de depreciación se rige bajo las leyes del impuesto sobre la renta. El primer tipo de depreciación es el método de la línea recta. El horno costó 30,000 pesos y tiene una vida aproximada de 10 años. Vamos a dividir esos 30,000 pesos entre 10 años, que nos da 3,000 pesos por año. Entonces, cada año que pase, el horno va a costar 3,000 pesos menos, es decir, una depreciación del 10%. El segundo tipo es la suma de los dígitos anuales, donde se suman los números correspondientes a los años de vida útil del activo para obtener un común divisor aplicable a todos los años, el cual dé como resultado un porcentaje aplicable al monto a depreciar. Si queremos obtener la depreciación del horno que dura 10 años, sumamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 y más 10. Eso nos da un total de 45. Para sacar la depreciación en el año 1, consideramos que la máquina aún tiene 10 años de vida útil y dividimos ese 10 entre 45, lo cual nos da un 22.22%, el cual lo multiplicamos al precio inicial de 30,000 pesos y nos da un total de 6,666.66. Para el año 2, el horno tendrá solamente 9 años de vida restantes y dividimos ese 9 entre 45, que nos da un 20% para multiplicar por 30,000, que nos da un 6,000 pesos de depreciación para el año 2. El tercer tipo es la depreciación por unidades producidas. Se basa en la utilización y no en el tiempo, es decir, por las unidades producidas. Volvamos al ejemplo del horno, con un costo de 30,000 pesos. El horno es capaz de producir 1,000 pasteles antes de descomponerse. Vamos a calcular la depreciación del horno por cada pastel que se haga. Dividimos los 30,000 pesos entre los 1,000 pasteles que se puede producir. Cada vez que salga un pastel, nuestro horno vale 30 pesos menos. Supongamos que producimos 500 pasteles en un año. Multipliquemos esto por nuestro factor de 30 pesos. Al final del año, el horno valdrá
15,000 pesos menos de su valor de compra, es decir, 30,000 pesos. Por último tenemos el método de la doble cuota. Por doble se habrá de entender que habremos de utilizar una tasa de depreciación que sea el doble o 2 veces la tasa que se aplicaría conforme el método de depreciación de línea recta. Ya que nuestro horno tiene una vida de 10 años, antes de ser utilizado tiene una vida del 100%. Dividimos ese 100% entre 10 años y obtenemos un 10%, que multiplicaremos por 2, como nos indica la fórmula, dándonos un 20% de depreciación. Para el año 1 utilizaremos el precio total del horno, que son 30,000 pesos, y lo multiplicaremos por nuestros 20% de depreciación y nos da 6,000 pesos en el año 1. Para el año 2 utilizamos 30,000 pesos menos los 6,000 de la depreciación del año 1, que nos da 24,000 pesos, y eso lo multiplicamos por un 20%, que nos da una depreciación para el año 2 de 4,800 pesos. Dependiendo de las necesidades de la pastelería, Andrea y Abraham decidirán un tipo de depreciación y lo publicarán en su estrategia fiscal. Para que al final del año, al ver su ganancia de 1,200,000 pesos, le puedan restar la depreciación de su horno, dependiendo del tipo de depreciación que hayan escogido, y así podrán reflejar una ganancia menor hacia el SAT y pagar un 30% de sus utilidades menos la depreciación de sus activos físicos. En el caso de que Abraham y Andrea escojan la lineal, tenemos 1,200,000 de utilidad neta anual menos la depreciación anual del horno, que serían 3,000 pesos, y eso les daría 1,197,000, que multiplicarían por un 30% para finalmente pagar al SAT 359,100 pesos, con lo que se ahorran 900 pesos para el aniversario de la pastelería. Para así poder tener una empresa sustentable que en un futuro y cuando el horno no funcione más, pueda pagar por uno nuevo y continuar con su imperio pastelero.